Hola, muy buenas, hoy es día 21 de septiembre del 2012. A continuación os vamos a explicar la operación o las operaciones que hemos hecho en el día de hoy durante esta mañana a la expectativa de la apertura de Estados Unidos. Esta mañana, igual que en el día de ayer nos sucedía, teníamos una primera operación perdedora con un riesgo stop o una distancia stop algo abultada en base a lo que viene siendo nuestro promedio de distancia de stop que estamos utilizando en el mercado, pero bueno, en todo momento bien calculada con el número de contratos o en este caso el número de lotes metidos en el mercado. Hemos tenido una primera entrada negativa con casi 23 pips, como podéis apreciar en la imagen, en el chart, en el gráfico. Y esta operación la hemos determinado basándonos en este nivel máximo que teníamos hasta el momento, ya que la subasta que nos había dejado el precio y el volumen en ese máximo de la sesión hasta el momento era una subasta con una intención bastante evidente de seguir comprando, pues bueno, esos niveles, ¿no? Seguir optando por compras a esos niveles. Es por ello que hemos decidido que en un movimiento o en una indicación de volumen, en una lectura de volumen a través del order flow, en la cual nos podía dar un posible sentimiento de giro del precio, podíamos buscar ese movimiento alcista para ir a secar o a seguir subastando ese nivel de precio. Bien, siendo errónea esta lectura, el precio, pues bueno, el mercado nos ha sacado del mercado, el precio nos ha sacado del mercado y bien, bueno, lo hemos vuelto a asumir y sin ningún tipo de problemas. Algo disgustados porque ha sido un análisis, como decimos, bastante precipitado. No hemos sabido esperar en esta ocasión o validar con todos los patrones habituales en el cual nos puedan dar probabilidades a nuestro favor, y entonces bueno, asumimos el mea culpa y bueno, como hemos dicho, lo asumimos. Pero sí teníamos en análisis teníamos una zona bastante interesante a tener en cuenta, en la cual si el precio venía a visitar esos niveles sí que íbamos a probar posiciones de long, posiciones de largos, para buscar un posible movimiento. En este caso volvemos a hacer hincapié en lo mismo. Teníamos, pues bueno, este nivel de máximos que daba por liquidar, lo cual nos daba bastante probabilidades también de un mayor recorrido si se diera el caso, como ha podido ser, ¿no? Podemos ver aquí que tenemos una zona de acumulación del día de ayer a tener en cuenta. Fijaros cómo el precio viene a testear máximos de esa zona de liquidez, de acumulación, viene a testear máximos, y en ese nivel, ¿vale? A partir de este nivel máximo de la acumulación, dentro de este nivel, podríamos obtener probabilidades de posiciones de largos. Bien, ¿basados en qué? Basados en varios aspectos. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver un gráfico de velas con un indicador en picos de volumen, que es el mismo gráfico que estábamos viendo en el chart anterior, y en el cual podemos ver, pues bueno, esa zona de liquidez, de volumen, de acumulación, en la cual, pues bueno, deben distribuir de una manera o de otra. Bien, esto nos daba una zona de decisión del precio, en la cual teníamos que validar. ¿Cómo hemos validado esta zona de decisión? Por otra parte, tenemos el Market Profile, en la cual nos decía o nos informaba que en ese mismo nivel de precio obteníamos un nivel de aceptación del precio durante el día de ayer, o sea, el precio de máxima aceptación o de precio justo sobre el día de ayer, ¿vale? Es decir, que nos sacaba un nivel de reacción del posible precio, o un nivel de posible reacción del precio en este caso, ¿no? Como podemos ver aquí, en el POC de la sesión anterior, del día de ayer, no de la sesión, sino de todo el día de la cotización de ayer, tenemos ese nivel de posible reacción, como hemos dicho. Vale, teniendo este nivel, pues bueno, bien controlado en cuanto a máximos y mínimos de esa zona de acumulación que hemos visto en el gráfico anterior,
como podemos ver aquí, esta zona de máximos y mínimos de la acumulación y de pico de volumen, ¿de acuerdo? Solo nos quedaba, en este caso, nos quedaba validar ese posible movimiento, ¿vale? O bien al alza o bien a la baja, ya que nos encontramos. Apostábamos evidentemente por movimientos al alza, ya que en esta zona de volumen, pues bueno, veíamos que el sentimiento en el día de ayer era llevarse ese precio a niveles más altos y creíamos que podía haber un retesteo a esa zona para volver a coger ese impacto, en este caso, como ha sido ese impacto acompañado de volumen, como podéis apreciar aquí, también con un gran volumen en lo que es el impacto de la vela, ¿vale? Para poder ir descargando, pues bueno, todas esas órdenes que teníamos o que se encontraban en ese momento, ¿no? Bien, ¿cómo lo podíamos validar? Por una parte, basándonos en el order flow, veíamos ya leves síntomas de que quizás este movimiento bajista de la apertura pudiera estar acabándose, ya que en mínimos de la sesión tenemos una divergencia de deltas, aunque tenemos ventas netas a favor del movimiento en caída, vemos como la presión de la vela absorbe parte de esas ventas netas, la absorbe generando una divergencia alcista. Deberíamos esperar la confirmación. En este gráfico podíamos valorar cómo en el chart de profile del volumen del propio gráfico podíamos valorar cómo en la zona baja del profile obteníamos una estructura muy bien equilibrada y muy bien definida en cuanto al desinterés por la parte de los vendedores de seguir vendiendo estos mínimos. Es decir, encontramos un desinterés bastante evidente por seguir tirando el precio abajo, lo cual nos coincidía con esa zona de POC de precio justo de ayer y con esa zona o en esa entrada de volumen de acumulación de volumen de sesiones anteriores. Bueno, pues podía prevalecer que el posible movimiento podía ser un movimiento de rebote al alza, y ahí tenemos una estructura tanto en volumen total como en volumen en las ventas, en el bit. Podemos encontrar un volumen, una pérdida de interés, un agotamiento de la subasta a la baja, lo cual nos podría dar, pues bueno, ese posible rebote al alza. Bien, solo nos faltaba por confirmar en el chart, en el gráfico del order flow, pero en el gráfico más de momentum o más de precisión, esa validación de ese posible, como hemos dicho, esta caída de la apertura en la sesión europea, como validar ese posible o esa posible vuelta del precio. Bien, pues bueno, uno de los patrones que más nos gusta a nosotros, ¿no? Es que nos genera no solo una divergencia alcista en el chart de momentum, sino que nos genera una doble divergencia, es decir, nos genera un retesteo a esos niveles mínimos que previamente habíamos analizado como bien estructurados por la falta del interés de la venta, ¿vale? Y empiezan a entrar, pues bueno, empezamos a estar dentro de un control, en este caso, de compradores, o un doble control de compradores, por la ausencia, en este caso, de, como hemos dicho, por la ausencia de contratos de ventas. Podemos ver aquí cómo se genera una primera divergencia que en el retesteo, confirma y nos da esa opción de posicionarnos al alza en posiciones de largos, en posiciones de long, para ir a buscar en primera instancia, pues bueno, ese primer máximo que nos había dejado, como vamos a poder apreciar, a ver si lo apreciamos en este chart, nos había dejado un máximo, este de aquí, como podéis ver en el nivel 1.3016, ¿vale? Esa intención, o se notaba esa posible intención de seguir comprando estos precios, es decir, seguir comprando longs en estos niveles del 1.30-15. Como se puede apreciar aquí, nos queda una subasta pendiente de liquidar y que en el movimiento del impacto, pues evidentemente la tocó, incluso siguiendo comprando, como hemos dicho, esos precios.
Y bien, teniendo la validación de este chart de momentum, decidimos pues entonces posicionarnos largos. La gestión del trade, pues bueno, habiendo obtenido una primera pérdida en cuanto a trades se refiere durante esta mañana, pues bueno, primer objetivo que teníamos era cortar esta pérdida, es decir, estos 22 pips, intentar recuperarlos. Lo hemos recuperado con 25, hemos cerrado una de las posiciones, y la segunda pues hemos cerrado una parte, gran mayoría de la parte o del lote de la posición con 51 pips en otra posible zona de liquidez previa o de días previos. Actualmente estamos teniendo, como podéis ver, esa pequeña parte de la posición en el mercado. Estamos a unos 10 pips de que nos ejecuten el stop loss previamente movido a break-even. Vamos a aguantar la posición por si volviéramos a volver a encontrar control de compras en cuanto a o control de compradores en cuanto a volumen se refiere, y bueno, si nos sacan, pues bueno, lo aceptaremos, ya que es una pequeña parte la que nos queda dentro, y lo sumiremos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Cualquier cosita, ya sabéis, podéis enviar un correo a la escuela, info@formatenforex.com, y con mucho gusto daremos respuesta a las mismas. Un abrazo, que paséis un buen día. Si hacemos algo en la sesión americana, os contamos. Hasta luego.